Básicamente esta tarde queremos dejar algunos conceptos claros. No tenemos mucho tiempo, tenemos solamente media hora para la exposición y luego 15 minutos en los que resolveremos encantadas vuestras preguntas, pero queremos daros algunas ideas para que os vayáis con ellas, para que podáis reflexionar sobre las mismas. Ya vamos, a ver. Ahí. Perfecto. Bueno, primero comenzamos con una pregunta que parece muy evidente, ¿no? ¿Qué son las TIC? Las TIC parece que están ahora mismo en todos los sitios, es una palabra que está en boca de todo el mundo. Bueno, evidentemente las TIC son las tecnologías de la información y de la comunicación, es decir, son todos aquellos dispositivos y elementos que nos permiten comunicarnos de una manera virtual alrededor de Internet. Y últimamente también se está utilizando mucho la terminología TRIC, que incluye también el elemento relacional, no solo es información y comunicación, sino también relación. Esto también nos afecta a nosotros, ya que la educación es básicamente una relación y la enseñanza de lenguas, por supuesto que tenemos que relacionarnos con nuestros alumnos para conseguir este objetivo de enseñanza-aprendizaje de español en nuestro caso. Bien, una vez tenemos esto un poquito claro, tenemos que comentar también que este tema de las TIC no es algo accesorio, no es algo que sea como algo que elijamos utilizar o no utilizar, porque actualmente las TIC forman parte de todo en nuestra vida diaria. Ahora mismo, bueno, estamos utilizando las TIC en esta sesión, pero después utilizaremos un chat de WhatsApp para escribir a un familiar y todo lo que hacemos de manera virtual. Esto afecta a nuestras vidas de tal manera que hay autores que dicen que ahora mismo vivimos una sociedad líquida, una sociedad en la que tenemos dos identidades, la identidad física y la identidad virtual, la identidad que creamos a través de estas TIC y que tenemos que aprender a comunicarnos en las dos realidades. Esto nos afecta mucho a nosotros como futuros docentes de español, claro, ¿verdad? Porque no solo tenemos que aprender a comunicarnos en español como antes, cara a cara en la calle, ahora también tenemos que aprender a comunicarnos en español en las redes, a través de todas estas tecnologías. No es solo que el profesor utilice estas tecnologías para mejorar su práctica docente, sino que también el alumno, como aprendiente de español, tiene que aprender a utilizar español a través de su competencia digital, es decir, a través de todo lo que hace online. Bien, esto se inserta mucho también en todo lo que es las teorías sobre aprender a través de la acción, etcétera. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Eso ya es demasiado. Pues sí. Empecemos entonces un poco ya más bien cómo podemos aplicar las TIC a la enseñanza de él. Bien, hay muchísimas posibilidades. En primer lugar tendríamos que hablar del continuo que va de entre la clase presencial y la clase online, y es un continuo porque tenemos muchas opciones. Tenemos la clase totalmente presencial, podemos meter elementos online y empezar a hacer porcentajes, es decir, imaginad un curso, por ejemplo, que sea 70% presencial, 30% online, hasta llegar al 100% online. Es decir, no solo hay clase presencial y clase online, sino que tenemos un montón de posibilidades de blended learning o formación mixta a distancia y presencial. Bien, y en todos estos porcentajes tendremos que utilizar las nuevas tecnologías para hacer esta parte a distancia. Luego, aparte de todo esto, podemos utilizar también dispositivos dentro de lo que es tanto la enseñanza presencial como la enseñanza online. Por ejemplo, la utilización de aplicaciones móviles con diferentes elementos que después comentaremos, y estas aplicaciones móviles se pueden utilizar en cursos tanto presenciales como online, con distintos juegos, por ejemplo, que luego veremos el tema de la gamificación, pero bueno, más o menos lo dejamos dicho. De hecho, podemos observar cómo se ha venido como desarrollando todo un mundo alrededor de lo que es todos estos dispositivos, sobre todo que se utilizan, por ejemplo, a través de los teléfonos móviles y que acercan la enseñanza, ¿no? Un poco la ponen a disposición al momento. Ya no es solamente el hecho de poder
asistir a unos cursos como era la tradición hace muchos años de poder asistir a una academia, sino que ahora podemos aprender a partir justamente de estos dispositivos, y eso implica que como profesores debemos entonces reflexionar acerca de cuáles son los que están a nuestra disposición, en qué medida podemos usarlos, cuáles son sus ventajas, pero también analizar cuáles pueden ser las desventajas o cuáles las limitaciones para tratar de poder complementar a través de otros aspectos. Porque yo creo que también lo que no podemos olvidar es que el profesor sigue teniendo un papel importante, ¿no? Hay algunos dispositivos y algunos métodos que pretenden que podemos como que borrar por completo la figura del profesor. Sí. Y lo que tenemos que también tomar en cuenta es que si lo que estamos aprendiendo es una lengua, nuestro interlocutor es básico, y el primer interlocutor es el profesor con el que podemos comunicarnos, ¿verdad? Está pues claro. bien, entonces, ¿cómo acercarnos a estas a las tecnologías a partir de nuestro mundo DL? Sí, yo quería comentar una cosa con lo que has comentado, Mireia, porque me ha recordado el concepto de aprendizaje ubicuo, que eso es lo que nos permiten las TICs realmente. La mayor ventaja que nos proporcionan las TICs es que no tengamos que estar sujetos a un espacio y a un tiempo determinados, es decir, nos permiten sacar el aprendizaje del aula con todo lo que ello implica. Luego las posibilidades que cada profesor, las combinaciones son prácticamente infinitas de esta ¿cómo lo diríamos? Desubicuidad, gracias, desubicuidad de la enseñanza. Bien, ¿cómo nos debemos acercar? Bien, bueno, hemos encontrado una clasificación que la han enumerado Pérez Tornero y Pi, que nos ha gustado mucho, para clasificar los distintos perfiles de profesores a la hora de acercarse a las TIC o a las TRIC. Podríamos hablar de los apóstoles, que son estos profesores que están totalmente metidos en las nuevas tecnologías y además son como visionarios del tema. Los convencidos, los pragmáticos, los confusos y los resistentes, es decir, tenemos una amplia variedad de actitudes hacia las TIC. Nosotros nos vamos a decir aquí qué es lo mejor o qué es lo peor. Estamos mostrando que hay diferentes opciones. Lo único que no podemos hacer, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Mireia, es ignorar que esto es una realidad y que no podemos vivir de espaldas a las TIC. De hecho, creo que de estas actitudes que nos plantean los profesores, la de los resistentes es un poquito la más contraproducente para los alumnos. No sé cómo lo verás tú. Sí, bueno, como siempre, yo creo que en todos los procesos y en cualquier tipo de situación, los extremos siempre se tocan y de una manera o de otra, ¿no? Por supuesto que gracias a los apóstoles hemos logrado avanzar en este campo y por lo tanto enriquecer la enseñanza a través de todas las nuevas tecnologías. Lo que no significa que dejemos, como comentamos hace unos momentos, dejemos de lado otros aspectos que son necesarios. El contacto, la parte emotiva, ¿no? La cercanía con el estudiante, el comprender sus necesidades y que no siempre todos los estudiantes funcionan de la misma manera. Por lo tanto, habrá algunos mucho más receptivos a todo lo que tienen que ver las nuevas tecnologías, ¿verdad? Bueno, sobre todo pensemos en la gente joven que ya está habituada, pero los nativos digitales, pero también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si tenemos personas de cierta edad, que hay muchos de ellos, por supuesto, que han vencido un poco el temor y se han incorporado a lo que es el uso de las nuevas tecnologías, pero también hay otros que siguen teniendo un poco esa actitud de recelo. Pues muy bien, ante esa situación, pues primero hay que buscar el mecanismo y que no siempre será lo más acertado como el acercarse directamente a través de las TIC, sino poco a poco ir introduciéndolo de manera que vayan perdiendo lo que puede ser ese temor a quedar mal ante la situación y ante lo que es su uso. Lo mismo sucede, pues entonces un poco tenemos que como que jugar con los diferentes roles en función de las situaciones, ir viendo
en qué medida utilizamos las nuevas tecnologías y en qué momento es el más adecuado de acuerdo a el nivel, el estudiante que tenemos, las necesidades que tiene, porque también si vosotros sois ya profesores de lengua, sea de español o de cualquier otra, sabéis que también desde el punto de vista cultural y de las costumbres del sistema educativo en que se encuentre inmerso nuestro estudiante o por la que haya pasado, también será determinante al momento de brindar unos recursos u otros. Yo creo además, según lo que dices, que uno de los mayores problemas con estos profesores que son altamente tecnológicos, con los apóstoles como los estamos llamando, es que corren el riesgo de perder de vista el contenido. Corren el riesgo de centrarse demasiado en lo que es la aplicación de la tecnología sin tener en cuenta, sin haber hecho una valoración profunda sobre la efectividad. Realmente la tecnología, en el caso de la enseñanza de L, tiene que estar supeditada al objetivo didáctico, es decir, a lo mejor vamos a perder mucho tiempo utilizando una actividad gamificada con dos aplicaciones para explicar las diferencias entre pretérito perfecto e indefinido, cuando sería mucho más sencillo hacer una explicación tradicional para determinado grupo. Entonces, tenemos que hacer siempre ese juicio en función del objetivo de la clase, el objetivo didáctico. Claro. Creo que eso es lo fundamental. En el fondo, como siempre, los profesores somos los que decidimos qué y cómo en un momento determinado vamos a trabajar en el aula, ¿no? Sigue siendo nuestra responsabilidad. Sí. No por tener más recursos tecnológicos significa que podamos trabajar mejor. Significa que podemos usarlos y en función de nuestras necesidades aplicarlos mejor. Sí. Yo creo que ese es el punto central que tenemos que tomar en cuenta. Y ahí entra el concepto de curador de contenidos. Eso es fundamental para el profesor del siglo XXI, para el profesor que está inmerso en toda esta vorágine de las TIC. Ahora mismo los estudiantes tienen acceso a gran cantidad de recursos que están todos disponibles en la red, ¿verdad? Y el profesor de L, en este caso, tiene que ser capaz de discernir qué va a ser útil para sus alumnos. Es decir, tenemos que estar constantemente trillando contenidos y adaptándolos y traduciéndolos al estudiante. Traduciéndolos no significa poniéndolos en su lengua materna, significa adaptándolos al objetivo didáctico de nuestro grupo. Sí. ¿Vale? Bien. Pues entonces ahora ya podemos llegar a lo que es la gamificación y cómo diferenciamos un aspecto del otro con respecto a las TIC. Muy bien. La gamificación es otro fenómeno que está bastante relacionado con las TIC. La gamificación, bueno, es un fenómeno bastante interesante porque cualquiera que tenga un poquito de experiencia en educación sabrá que el juego no es algo ajeno a la educación ni a las aulas. El juego se ha venido utilizando, siempre se ha utilizado en las clases. ¿Quién no ha utilizado un juego de mesa con preguntas a lo mejor para explicar determinado contenido? Sin embargo, el término no es inocente. Utilizamos la raíz game, que viene del inglés, que realmente, bueno, pues sabréis que es la lengua que se utiliza en tecnologías, en Internet de manera masiva, con gamificación, para expresar el uso de elementos del juego a través de las nuevas tecnologías con un fin didáctico, ¿vale? Entonces, es este uso relacionado con las nuevas tecnologías lo que lo hace diferente al uso tradicional que hemos hecho del juego en el aula. Ojo, gamificación no significa que vayamos a jugar en el aula, sino utilizar elementos del juego como por ejemplo insignias, retos, logros, etcétera. Bien, básicamente aquí lo que tenemos que decir es que la gamificación es una herramienta, como cualquier otro proceso en las TICs que hemos comentado anteriormente, y tenemos que hacer una valoración y un juicio muy claro sobre qué recursos nos va a consumir utilizar un juego con los resultados que vamos a obtener utilizándolo y teniendo muy en cuenta también a nuestros alumnos. Los alumnos son lo fundamental, siempre, siempre, siempre. Claro, tenemos que tenerlos, bueno, es el eje y por otro lado también el tiempo. Es decir, qué tiempo tenemos para poder dedicar
y tener con el intercambio con el estudiante y por lo tanto hacer que ese tiempo sea productivo y por lo tanto no se pierda más en lo que es el juego que en lo que es el aprendizaje. Claro. Y como la parte positiva, no se nos puede olvidar el por qué se están utilizando tantos elementos del juego en las nuevas corrientes educativas basadas en las TIC. El juego produce elementos de engagement, elementos de involucración afectiva, es decir, los alumnos cuando se ven involucrados en dinámicas de juego se involucran más en las dinámicas de clase. Entonces, en función del tipo de alumnos que tengamos, podemos utilizar el juego para motivarlos, aunque el alumno se tiene que motivar también él solo, pero bueno. Siempre es bueno estimular lo que es el aprendizaje y todo el proceso, ¿no? Nuestra parte es estimular y ellos claro, ya tienen que hacerse un poquito a sí mismos también. Bien. Vale, y bueno, para ir concluyendo un poquito la presentación, vamos a presentaros simplemente una aplicación que tenéis gratuita y un montón de aplicaciones gratuitas para profes de L, profes de idiomas también en general que tengan parte de español. En este caso es una aplicación que tiene muchos idiomas, pero que tiene una gran variedad de recursos para profes de español. Y fijaros que todo esto parece muy nuevo, pero vamos a ver que en realidad es una adaptación de un ejercicio tan clásico como es el de poner canciones en la clase de L y ejercicios con huecos, solo que adaptado a las nuevas tecnologías para mejorar la comprensión auditiva de los estudiantes. Es una aplicación que se llama Lyrics Training, que tenéis el enlace ahora mismo en pantalla y si lo necesitáis, bueno, pues lo podéis solicitar. Y bueno, pues vamos a ver algunos pantallazos sobre cómo es la aplicación. La tenéis también para móvil y podemos elegir, en primer lugar lo que podemos elegir son la dificultad del juego. Mientras más elevado es la dificultad, más palabras nos faltarán en las canciones, es decir, más huecos habrá. Y luego también para aquellas personas que les produce mucho estrés, que vaya avanzando la canción y vaya corriendo el tiempo, hay una versión karaoke, es decir, también podéis simplemente escuchar la canción e ir viendo las letras. Vale, vamos a ver los demás pantallazos que tienen. ¿Aquí? No, en la siguiente diapo. Sí. Okay. Vale, y bueno, vemos aquí otra de las pantallas que tenemos en la aplicación. Pone que podemos competir con otros usuarios. Esto es muy interesante también porque introduce elementos de competitividad y podríamos utilizarlo en una clase con nuestros estudiantes haciendo que compitieran entre ellos. Podemos guardar las canciones favoritas, también podemos subir letras y como profesores también podemos crear dinámicas personalizando huecos. Por ejemplo, si queremos trabajar algo en concreto, queremos trabajar temas verbales o queremos trabajar preposiciones o vocabulario, podemos subir nuestros propios ejercicios para hacerlos dirigidos a el propósito didáctico de la lección en la que nos encontremos. Vale, y bueno, esto es un poquito la pantalla que van a ver los alumnos. Es interesante también porque hay canciones súper actuales, que es lo que están escuchando nuestros alumnos ahora. Viene la letra y debajo viene el huequecito para completar con la palabra que nos falta básicamente. Y esto sería un poquito lo que teníamos para comentar. Ahora, sobre todo, estamos a vuestra disposición para responder preguntas. Y realizar la comunicación. Vale. A ver, ¿quiénes nos acompañan esta tarde? Gladys, hola Gladys, ¿cómo estás? Mercedes, ¿qué tal? A ver, José Luis, Mariela, Eli, Nacieli. Vale, vemos que están escribiendo los compañeros. Bueno, aparte de Gladys, que me parece interesante y nos da las gracias. Veamos, ¿qué otras preguntas puede haber entre los asistentes, los que no han aparecido todavía en pantalla?
Claro, Mariela, eso es un poco lo que de alguna manera hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos como llevar por lo que es la novedad, ¿no? Y yo creo que ha pasado también un poco con el uso de las TIC y algunos profesores al final se han visto como frustrados cuando se dan cuenta que han estado utilizando todos unos instrumentos, una tecnología novedosa y sin embargo los resultados no han sido los satisfactorios. ¿Por qué? Claro. Porque en el fondo lo que tenemos que buscar es en qué medida, dependiendo de nuestros estudiantes, podemos utilizar unos u otros, cuáles nos van a ser más provechosos, y eso significa una evaluación previa por parte del profesor. Es decir, seguimos teniendo la responsabilidad y seguimos teniendo como ser el barómetro de lo que vamos a poder utilizar y lo que va a ser más conveniente dependiendo de nuestros cursos, sobre todo tomando en cuenta la diversidad de estudiantes que en algún momento podemos tener. Cuando son cursos más homogéneos, porque la edad es semejante, porque bueno, el nivel es el mismo, perfecto, pero habrá cursos, dependiendo del espacio, de la academia, la escuela o el instituto en el que estéis trabajando, en que los estudiantes pueden ser de diversas culturas, con por supuesto, con una aproximación al estudio distinto y por lo tanto lo importante de intereses diferentes, por lo que hay que entonces un poco medir todos esos aspectos. Sí, y yo creo también que, no sé si lo hemos dejado antes, si hemos aludido a ello claramente, pero me gustaría añadir que para ser profesor de L es fundamental saber gramática y es fundamental saber vocabulario. Y es fundamental tener un conocimiento profundo de la lengua española. Eso es realmente lo que uno necesita, además de pues ser empático, saber llevar al estudiante, etcétera, etcétera. Pero si no tenemos un conocimiento profundo de la gramática española y de cómo utilizarla y cómo explicarla, por muchas TICs que sepamos y por muy apóstoles que seamos de las nuevas tecnologías, no vamos a llegar a satisfacer lo que necesitan nuestros estudiantes, que es desentrañar esa maraña que es una lengua extranjera, porque realmente lo que no entienden nuestros estudiantes es la estructura profunda que hay en la nueva lengua, y eso es lo que nosotros sí sabemos, sí tenemos que dominar y tenemos que saber explicarles. Okay. Sí, bueno, un poco vamos a responder también la pregunta de Sósimo, pero un poco respecto a lo que estabas comentando, y es que ya llevándolo un poco al nivel del máster propiamente dicho, ¿no? Una de las cosas que tenemos que tener claro es que cuando uno hace un máster, sobre todo un máster oficial, está cumpliendo con una serie de requisitos que el ministerio nos impone, digamos, correctamente. ¿Por qué? Porque hay que dar una calidad al estudiante. Eso significa que por una parte tiene que haber la reflexión acerca de la lengua, y eso lo tenemos que tener claro, el dominio, esa manera de acercarse, que no es la misma que cuando uno está estudiando normalmente su propia lengua, ¿verdad? Cuando estudiamos castellano, español en el bachillerato, o en primaria o en secundaria, en fin, que cuando tenemos que pensar en esa misma lengua para enseñarla a una persona que la desconoce. Eso, por lo tanto, hay que reflexionar, hay que analizarlo desde ese punto de vista y, por supuesto, saber cómo transmitirla, que es toda la parte didáctica. Y en ese sentido es, ya una vez cuando uno se pregunta acerca de los instrumentos que necesitamos, es que entran en consideración las TIC, ¿no? Sí, sobre lo que está comentando Mireia, yo quería comentar un poquito la experiencia personal que yo he tenido en este campo, porque yo en su momento, cuando me quise dedicar al L, empecé por mi cuenta y dije, yo necesito una formación específica porque yo estudié periodismo, que seguramente le pase a muchísimas personas que no han estudiado filología y después necesitan una formación específica para poder ejercer como profesores de L, porque no vale cualquier nativo para ser profesor de L, eso está clarísimo.
Y cuando yo hice el máster, yo hice un máster de lingüística, porque todavía no había prácticamente ningún máster de didáctica, como es el caso del máster que dirige Mireia en UNIR. Y entonces yo recuerdo que cuando me enfrenté a mis primeras clases, yo tuve que inventarme todo lo que está diciendo ahora Mireia, me lo tuve que inventar prácticamente. Recuerdo ir estudiando gramática en el autobús porque iba desesperada porque no sabía muy bien cómo explicar las cosas. Y conozco en profundidad el máster porque he colaborado bastante con Mireia, y puedo decir que el máster da una serie de recursos para enseñar al profesor de L a tener una mochila de elementos didácticos con los que enfrentarse al inicio de su carrera como profesor de L, que a mí me hubiera gustado tener en su momento. No nos hemos puesto de acuerdo, quiero que quede claro. Esa es Elena. Vale, pues Zósimo, preguntaba un poco si el móvil es una herramienta útil en la clase de L o una distracción. ¿Tú qué piensas? Bueno... A Zósimo le gusta ponernos en peligro. Bueno, es que, vamos a ver, yo creo que no podemos eliminar el móvil de la clase ya, hoy en día. Yo creo que no lo podemos eliminar de la clase como ya no se elimina de ningún lado. Entonces, no es que sea un peligro o una distracción o algo útil, simplemente tenemos nosotros que aprender a usarlo. Claro. De nuevo, yo creo que es lo mismo, ¿no? Es un poco, no es todas las clases con móvil, sino de repente es, muy bien, en esta clase hoy vamos a utilizar el móvil. ¿Qué recursos podemos utilizar? O vamos a trabajar a través del móvil. Hacer grupos de trabajo, por ejemplo, dentro de la clase con el móvil y que tengan que conseguir determinados objetivos a través de estos grupos de WhatsApp. Claro. No sé si con esto... ¡No! A ver. A ver... Vale. Esa es la idea básica. Sí. Okay. A ver, ¿alguna otra pregunta? Claro, Gladys lo dice, es la idea básica en la selección de los recursos dependiendo de los objetivos de la clase y de la naturaleza de los contenidos, ciertamente, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido todos los recursos que tengamos, tanto desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, como por ejemplo de la gamificación, nos van a ayudar nos pueden ayudar a desarrollar los objetivos en la medida en que nosotros mismos los tengamos claros y que los hayamos puesto un poco sobre la mesa, que los hayamos analizado, es decir, que los pongamos a prueba también, ¿no? Claro. Porque muchas veces creo que eso forma parte también del propio como portafolio del profesor, que vaya poniendo un poco, haciendo la práctica de lo que en un momento determinado con un grupo le ha podido servir y ver también en qué medida Claro. con otro grupo a lo mejor ese mismo recurso o ese mismo juego no le resulta. Entonces, esto que él nos está diciendo, que no podemos ni desechar ni asumir a priori lo que puede ser un recurso tecnológico o de los juegos que en este momento podemos tener. Y yo iría un poquito más allá también con el tema del uso del móvil en el aula, porque yo creo, y no solo es que yo lo crea, sino que las actualizaciones del marco van por ahí, y bueno, y muchos estudios, que realmente las TICs nos están proponiendo nuevos géneros. Es decir, ahora mismo yo creo que ya tiene quizá menos sentido aprender a escribir una carta informal, porque ya prácticamente nadie escribe una carta informal, y quizá es muy interesante que el profesor de L enseñe a poner post en Twitter en español, o enseñe o involucre a los estudiantes en un grupo de WhatsApp en el que también puedan hacer intercambios a lo mejor con hablantes nativos de español para que vean cómo se comunican en este tipo de soportes. Pero un poco a raíz de eso, sí, eso es cierto, es decir, no es tampoco desechar la carta, porque en algún momento a qué carta sí vamos a poder hacer referencia. Por ejemplo, cuando estamos pensando en una enseñanza ya con fines específicos, pues habrá muchas personas que necesiten justamente la comunicación a través de ello. Sí. Ahora, si lo que estamos haciendo es una enseñanza
con adolescentes, que sabemos que para ellos es básico la comunicación a través del móvil, sí. Pues bien, esa es la manera de engancharlos y hacerles ver cómo podemos utilizarlo y cómo hacer pues esa comunicación, claro, en español de manera más fluida y que tenga que ver con la propia manera de hablar, de los hablantes adolescentes, acercarse a ello. Totalmente. Eso sí, sin olvidar, por supuesto, todo lo que significa el uso apropiado del lenguaje que en todo momento vamos a necesitar en una ocasión o en otra, ¿no? Y yo creo que eso también forma parte del aprendizaje y que en este sentido las nuevas tecnologías pues nos han hecho nos han hecho reflexionar, ¿no? De cómo tenemos esos niveles y cómo dependiendo de la situación estaremos hablando de una manera o de la otra, ¿no? Sí, yo espero que todavía, bueno, a mí me ha pasado mucho que mis estudiantes de español para extranjeros realizaban interacciones con hablantes nativos y llegaban el lunes a clase y me decían que habían escuchado un montón de leísmos o de laísmos o corregían a los hablantes nativos y espero que eso no nos deje de pasar. Eso será señal de que les estamos enseñando español correctamente y que estamos respetando lo que es la lengua que estamos enseñando. Claro, pero al mismo tiempo reflexionando sobre lo que son los usos cotidianos del lenguaje, ¿no? Que yo creo que en ese sentido, bueno, justamente el avance del método comunicativo en su momento también fue el hacer ver cómo realmente usamos la lengua y no solamente desde el punto de vista formal en que parecía que estuviéramos hablando, claro, como si estuviéramos escribiendo, ¿no? Y en ese sentido creo que todo este uso de las nuevas tecnologías pues también pueden ayudar a reflexionar y a palpar y a trabajar directamente con estas diferencias y facilitar también pues lo que es el aprendizaje de la lengua para todo aquel que se acerque, bueno, en este caso, sí, pues al español. Sí. ¿Había alguna otra pregunta? Silvia, a ver. Ajá, Silvia hace una referencia que me parece válida, es decir, si bien es cierto que no hay una asignatura, es porque de alguna forma lo que hemos pretendido que a veces el tener concentrado una asignatura puede como desviar la atención hacia lo que es propiamente el recurso tecnológico y no tanto su aplicación. En ese sentido, pues nos interesa que dentro de cada asignatura los profesores puedan hacer uso y comentar cuáles son aquellos recursos que favorecen, dependiendo del área que se esté estudiando, sea la gramática, sea el léxico, la fonética, pues qué recursos serían más utilizables en ese caso para el objetivo específico. ¿De acuerdo? De todas maneras, la recomendación, pues prácticamente lo que estamos haciendo hoy es es como un abreboca, que esperamos que se repita y que sí, podamos tener una serie de open classes. Sí, porque podríamos hacer una simplemente de mostrar cómo ser profesor de L online, estrategias para blended learning. Sí. Podríamos dedicarnos a esto de una manera muchísimo más amplia. De todas formas, también, Mireia, corrígeme si me equivoco, en la asignatura de teorías se añadieron 2 temas nuevos. Sí. Que tienen que ver con este tipo de que es básicamente lo que hemos hablado hoy y explican todos los conceptos y dan bastantes ideas para ir profundizando. Lo que no significa que no tomamos en cuenta lo que nos está diciendo Silvia y que justamente, como dije hace unos momentos, esta es digamos, el abrebocas. Nos interesa seguir haciendo algunas otras open classes que tengan que ver con ya aplicaciones directas y que estaremos muy gustosas de poder ofrecer tanto a nuestros estudiantes como a aquellos interesados en cursar el máster. Sí, yo no sé si Silvia estarás de acuerdo o los asistentes a la sesión. Yo he visto mucho interés en internet, en foros, diferentes fuentes que sigo, sobre el tema del profesor de L online. Entonces, bueno, si os interesa este tema u otros temas, planteadlos y nosotros estamos abiertos a trabajar en ellos y a ofreceros las soluciones que necesitáis. Siempre hemos dicho que el estudiante es lo primero, entonces estamos aquí para escucharos, básicamente.
Sí, pero lo tomaremos en cuenta, Silvia. Puedes tenerlo por seguro. De nada. Vale. ¿Alguna otra pregunta entre los asistentes que se han mantenido silenciosos hasta el momento? ¿No? Nos han dejado hablar a nosotras. Pero Estos acordaos chicos... que lo importante aquí es la comunicación, así que no nos gusta quedarnos solamente escuchándonos mutuamente. No, no, no. Bueno, ahora, Gracias, ahora están Mercedes. comentando. A ver, Ainhoa. May. Esto es como en el WhatsApp, te están escribiendo y luego Sí. no... Bueno, como sucede también para quienes nos están viendo que no forman parte de nuestro grupo de los estudiantes de UNIR, aquellos que no conocen lo que son un poco los entretelones de nuestra propia universidad, pues esto forma parte de lo que sería ese chat. Es la manera en que funcionamos continuamente, esperando la retroalimentación mientras damos nuestras clases virtuales semanales en cada una de las asignaturas. Sí. Podemos intercambiar con los estudiantes precisamente porque a través del chat vamos viendo cuáles son sus preguntas y con ello vamos respondiendo e intercambiando opiniones y experiencias. Vale, vamos a ver qué Sí, nos pone en diferido Dumay. la podéis ver, Ainhoa. Todo lo que te hayas perdido, no hay problema. Sí, ahora tenemos la cara de chat. Sí. Después ya será grabado. Vale. A ver, Dumay está escribiendo. Nos quedan todavía unos minutos. Si queda alguna duda, si queréis hacer algún comentario, alguna sugerencia, todo es bienvenido. Yo creo que esta pregunta va a ser... Es larga. Sí, sí. Tiene varios apartados. Posiblemente. Bien. Eso forma parte un poco de lo que son también las comunicaciones virtuales, ¿no? Sí. Que hay que dar espacio y tiempo a que la otra persona vaya reflexionando y pensando qué es lo que quiere decir y con ello además vaya escribiendo y esperar un poco el feedback, ¿no? Un poco la retroalimentación para no solamente estar utilizando términos en inglés. A ver, Dumay nos comenta que el uso del móvil y otros recursos pueden ser una ventaja si se utilizan en la justa medida, ciertamente, por supuesto. ¿verdad? Y hace falta tener en cuenta las características de los estudiantes, el plan, pero sin lugar a dudas puede ser ventajoso. Sí, eso no hay duda con respecto a ello y como tú bien has especificado, si tomamos en cuenta todo el contexto y en función de ello vamos organizando lo que pueden ser los recursos utilizados en una sesión o en otra, ¿verdad? Todo ello redunda en los aspectos pues, positivos de poder comunicar y facilitar al estudiante el aprendizaje y adquisición de esta nueva lengua. Yo creo que Dumay ha hecho un resumen perfecto de la sesión. Pues sí, y eso está perfecto porque entonces así, si no hay más preguntas, pues entonces podemos cerrar con su intervención. Con su intervención y sobre todo agradecer a todos aquellos que habéis estado al otro lado de la pantalla por vuestra presencia, por acompañarnos en esta tarde, por darnos sugerencias que tomaremos en cuenta y las llevaremos a la práctica, ¿verdad? Y esperamos estar entonces nuevamente con vosotros dentro de poco. Pues gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias.